Bien, como les estaba anunciando, lo que vamos a revisar el día de hoy es la arquitectura inca, caminos y canales de riego. ¿Cuáles fueron los aportes de las culturas precolombinas? Además de los incas que vamos a ver el día de hoy, aztecas, mayas, lo que hayamos visto. ¿Cuáles fueron esos aportes principales a la tecnología? ¿Qué creen ustedes que podamos decir que son elementos importantes que se han aportado? ¿Opiniones? ¿Ideas? Que podemos puntualizar como un elemento relevante, que podemos catalogar como elemento importante. ¿Qué será que han aportado la tecnología? Recordemos, civilizaciones han aportado tinta, pólvora, en el caso de los chinos, lo que vimos anteriormente, que han aportado estas culturas a la tecnología. O nada, nada, no ha quedado claro todavía lo que han aportado. ¿Qué será? Veamos, ¿qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué han aportado? Aportaron a la agricultura, dice. Ya aportaron sistemas de riego, sistemas en la agricultura, sobre todo sistemas de riego. Bueno, vamos a ver algunos elementos más para tener en cuenta. Por favor, estén atentos. Algunos les veo distraídos ahí. Tengan en cuenta, por favor, lo que vamos a ir puntualizando en esta clase, ¿sí? Bien, no nos olvidemos, clase anterior estuvimos hablando directamente de la diversidad productiva que dependía, ya sea del Andes de Puna o del Andes de Páramo. No se olviden diferenciar estos dos elementos que les pedí. Bien, y vamos directamente a la arquitectura inca para no irnos desviando tanto. Lo que vemos ahí, Machu Picchu, y vamos a ir puntualizando algunos elementos muy interesantes en esta perspectiva. Vamos a ver las estructuras incas. Los incas alcanzaron gran desarrollo tecnológico en materia de ingeniería, en la utilización de las piedras, la composición de las piedras. Recordemos lo que veíamos en Ollantaytambo, esas estructuras gigantescas donde no pasaba ni un alfiler entre las piedras, lo que significaba que tenían un gran pulido de la piedra. No solo la agricultura, sino también la ingeniería, la colocación de piedras, las estructuras. También esto fue evidente en los mayas y los aztecas. Los mayas tenían también conformaciones donde se estudiaban a los astros. Los aztecas, recuerden esta gran estructura central donde estaba el templo, tienen una gran incursión en la ingeniería, sobre todo los incas. Los incas fueron grandes recopiladores, esto no olvidarse, y distribuidores de saberes desarrollados por otros pueblos. No fueron tanto que los elementos se lo plantearon ellos. Por ejemplo, recordemos, ¿cuál era el dios que estaba en Ollantaytambo y que era el mismo para los incas? Dios Padre, todas las cosas que estaban en la Puerta del Sol en Ollantaytambo. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba este dios? Viracocha. El dios Viracocha. ¿Por qué es importante y estoy recalcando esto? Porque si se dan cuenta, en Tiahuanaco, perdón, en Tiahuanaco, cuando veíamos la Puerta del Sol en Tiahuanaco, Tiahuanaco es una cultura previa a la incaica. Y Tiahuanaco tiene la representación de Viracocha tal cual como los incas. Es el mismo dios, la misma representación. ¿Por qué razón? Porque los incas no solo conquistaron y destruyeron, como nosotros tenemos en mente los conquistadores. Cuando un conquistador llega a un pueblo, destruye y construye desde su perspectiva. Los incas son principalmente recopiladores de los saberes desarrollados por otros pueblos que habitaron en la zona andina. Entonces tomaron muchos de esos elementos para generar una nueva propuesta, sobre todo arquitectónica.
Los incas tuvieron la visión de darle la tecnificación. Es decir, había muchos elementos que estos pueblos, por ejemplo, en Tiahuanaco veíamos construcciones, edificaciones, pero los incas les dieron sentido, diversificaron, crearon lugares específicos para la administración, lugares específicos para el asentamiento de personas, lugares específicos para la cosecha. Es decir, que los incas recolectaron, pero tecnificaron. Vamos a ver algunas de esas estructuras incas. Primera estructura inca, la cancha. Cancha no es una palabra castellana, es una interpretación de una palabra quichua. Ahí vemos una cancha en Ollantaytambo. Nosotros ahora entendemos cancha por el lugar donde vamos a jugar. Pero la cancha en esa época tenía diversas funcionalidades. Fue la unidad de composición arquitectónica más común encontrada en los incas. Consistía en un cerco rectangular, como vemos a la izquierda, que albergaba 3 o más estructuras rectangulares dispuestas de forma simétrica. Estaban directamente posicionadas de una forma simétrica, alrededor de un patio central, como podemos observar aquí. Vamos mirando la estructura rectangular que se puede ver aquí. Cada una de las conformaciones de estas unidades, de estas estructuras, que se pueden observar aquí, 1, 2 estructuras, 3 estructuras, y obviamente hay un centro, un patio central. Tenían diferentes funciones. Las canchas fueron para varios fines, podían ser aún así de fines comerciales internos, cosas por el estilo. Es variado el funcionamiento. Eso llamamos cancha inca. Las edificaciones incas se caracterizan por su sencillez de forma, la solidez de la estructura, la simetría y sobre todo la adaptación al paisaje. Esa es una característica propia de todas las estructuras. Son simples, además de ser simples, son simétricas, tienen una proporción exacta. Miren en las excavaciones, en los restos que se encuentran, cada uno de los elementos son simétricos. Dentro de esta consideración, también las estructuras fueron moldeados en esta naturaleza. Otro elemento, callanca. La callanca era un galpón para usos ceremoniales. Estas estructuras, mencionadas como galpones en las crónicas de los españoles, presentaban por lo general varias puertas, nichos, ventanas y cubrían los techos a 2 aguas, es decir, en esta conformación. Esto significa a 2 aguas. Dentro de esta consideración propiamente podemos ver ahí una representación de estas estructuras, cómo habrán sido, y su función era principalmente ceremonial, dentro de lo que se conoce. Pero obviamente en la actualidad un galpón lo entendemos como un lugar donde se guarda alimento. En esa época era para uso ceremonial. Carlitos, Sí, ¿cómo estás? Te molestamos un momentito, Carlitos. Está claro. por ingresar Maggie. Bien, no nos olvidemos, estábamos revisando estos elementos que son propios de las estructuras incaicas, de lo que estábamos nosotros revisando específicamente. Vimos la cancha inca, la callanca, y vamos con otra estructura, Ushnu. Esta estructura, que es piramidal, trunca y escalonada, está hecho por partes, configurada a partir de la superposición de varias plataformas rectangulares. Es decir, que no es una misma estructura, sino es la construcción de varias plataformas, una encima de la otra, pero si lo recordamos, tenemos varias de estas estructuras alrededor de las culturas precoloniales.
Veíamos estas estructuras en los aztecas, veíamos estructuras en los mayas, pero aquí cumplen otra función. Son centros administrativos. No son consideraciones ceremoniales, sino principalmente centros administrativos. Veíamos tal vez en las otras culturas que en la parte superior estaba el templo. Aquí realmente es un centro donde la administración y todo, el llevar a cabo todos los elementos de este gran imperio son sumamente relevantes. Otra estructura, el tambo. Posadas construidas a lo largo de los caminos principales que ya vamos a ver de todo el Tahuantinsuyo. Los cronistas las llamaban mesones o ventas como lugares donde se iban a alojar o lugares donde al paso de todos estos caminos principales se podían encontrar. Esta consideración también es muy importante ya que en el camino se necesitan lugares de descanso y estos tambos cumplían esta función, lugares de descanso para las personas que transitaban a lo largo de este camino inca. Aquí podemos ver propiamente el camino inca. Partes del camino inca estaban empedrados, había lugares que estaban definidos por muros y otros por piedras, pero en general tenían esta estructura. También tenían un avance en esta conformación, miren, caminos con muros de contención para que la tierra no se caiga. Hasta la actualidad hacemos muros de contención utilizando piedra. Los incas ya lo realizaban. Tenían calzadas empedradas. No en todos los lugares, pero sí había lugares con calzadas empedradas. El objetivo principal es el dominio y el control del camino inca. El camino inca, como podemos observar en la imagen, recorría todo el Tahuantinsuyo. Aquí hay dos representaciones, un posible camino inca, pero el rojo es el que más probablemente tuvo esta significación. El camino inca o Capacñán es el sistema de caminos del Tahuantinsuyo. Era una red de caminos interconectados. Aquí dentro de lo que podemos ver en la línea roja es el camino principal. Dentro de este camino hay varias interconexiones, como podemos ver también, y existían dos caminos paralelos, los que pasan por los Andes y el que pasa por la costa. Todos estos interconectados. Aquí podemos ver una parte del camino solo delimitado con piedras alrededor en Ingapirca. Entonces, no se olviden puntualizar esto. Capacñán o camino principal andino es un sistema de caminos del Tahuantinsuyo. Aquí podemos ver muros, miren, de piedra. Otra parte del camino inca no está empedrado en su totalidad, pero está delimitado por paredes de piedra. Y esta red de caminos no es solo un camino, no es solo el camino que vemos de la línea roja, ni los dos caminos, es una red de caminos todo el camino inca, que suma alrededor de 60,000 kilómetros. No se olvide anotar estos datos, por favor. El Capacñán, y aquí podemos ver en la llegada hacia Machu Picchu, un camino inca empedrado. El Capacñán estaba constituido por estos dos corredores paralelos, uno en la costa y otro en la sierra. El Cusco era el centro de todo el sistema. Observemos aquí, miren, el Cusco, toda la red vial, toda la red de caminos debía concretarse en el Cusco. Es muy parecido a la consideración de los romanos. En Roma se hizo caminos y todos los caminos llevaban a Roma. La misma perspectiva, todos los caminos deben llevar al Cusco. Ahí es el centro y el fundamento del camino del Capacñán. Hubo una incursión importante entonces en la ingeniería de la utilización de la piedra. Miren cómo está construido este camino, que permanece y perdura hasta la actualidad. Miren la conformación de las paredes y la delimitación de los caminos. Era muy importante. Aquí también tenemos un camino empedrado. Hay varias conformaciones de este camino, muy parecido a esta consideración que vemos aquí.
¿sí? Durante todo el camino, dependiendo de la necesidad. Entonces eran, y sobre todo no se olviden puntualizar que eran 2 corredores paralelos, uno en la costa y otro en la sierra. Eso no olvidarse. Capagñán o camino principal andino. Dentro de esta consideración, finalmente vamos a cerrar con los canales. Con los canales de riego. Ahí podemos observar en la imagen una conformación mucho más amplia de los canales de riego. Si ustedes ven, estos canales de riego realmente son estructuras alrededor de toda la conformación de lo que es el incaico. No es solo un sistema. No es solo el sistema de cochas ni los sistemas que vimos anteriormente, como el que está aquí, sino también las terrazas, sistemas de andenes, sistema de siembra por la conformación de las aguas, hay también represas, es decir, que tuvieron una incursión en el riego muy relevante, muy importante, que podemos observar en esta imagen. Así se da el sistema de riego. Observen en las terrazas cómo va filtrándose el agua y toda la piedra que sostiene y la tierra se va humedeciendo. Este sistema de terrazas fue muy eficiente para, como les decía, cultivar y también para sostener los lugares para que el agua pueda fluir libremente. En la izquierda vemos otra incursión de la ingeniería, la utilización de la piedra para canalizar el agua. Es canalización de agua lo que observamos en la imagen de la izquierda sobre todo. Finalmente, las terrazas incas creo que es uno de los elementos más relevantes que podemos rescatar de los incas, sobre todo porque sostienen la tierra. Miren dónde está la civilización aquí en estas terrazas, en la parte superior. Le permite filtrar el agua para que no se caiga la montaña, por decirlo de alguna forma, y también les permite cultivar. Pues tienen algunas finalidades. La más importante, filtrar el agua. De esta manera no se inunda y no se generan deslaves. Cuestiones que creo yo deberíamos aprender y algo hemos aprendido de los incas. Si vemos, por ejemplo, en carreteras, hay carreteras que se dan, hay estos tipos de terrazas que están recubiertas por cemento en la actualidad. Estas terrazas son una interpretación de las mismas terrazas incas para que la tierra no se vaya. Finalmente, el laboratorio inca del cual ya hemos hablado, como ustedes pueden ver, aquí hay la conformación de andenes, de terrazas, pero de forma circular, donde les permitió a los incas sobre todo cultivar y entender los pisos climáticos, entender la conformación de los alimentos dependiendo de cada uno de estos pisos. Bien, con eso vamos a ir cerrando esta perspectiva, ya realmente cerrando la conformación de la arquitectura inca. No se olvide puntualizar terrazas, el laboratorio inca, el sistema de riego, que ya vimos anteriormente, el Capagñán o camino del Inca andino, el tambo, el ushnu, la cayanca y la cancha inca como estructuras incas, como las estructuras más importantes. Si sale una pregunta, ¿cuál es el aporte más importante de los incas en cuestiones de tecnología? Es sobre todo la ingeniería, ¿sí? No se olvide, la ingeniería es uno de los elementos más relevantes de los incas. Bien, jóvenes, con eso terminamos, cerramos esta clase y nos vemos el día de mañana.